El grupo Chuck Moll tuvo una repercusión muy grande en el rock mexicano, muy específicamente en la zona del rock progresivo. El rock progresivo no había prosperado mucho en México, yo creo que por varias razones. La primera de ellas es que exige de una destreza bastante alta de ejecución. En el grupo Chuck Moll coincidieron músicos con una formación distinta, pero que todos ellos tienen una enorme creatividad. En un concierto, el primer concierto de rock en oposición en arquitectura, en ese tiempo un grupo que se llamaba Vía Láctea. En ese tiempo, en ese concierto, al terminar, me encontré a Jorge Reyes, que acaba de llegar de Alemania. Me propuso hacer un grupo junto con Armando Suárez. Jorge y yo ya nos conocíamos desde hace algún tiempo, ya habíamos estado juntos con otro grupo, o con otros dos grupos, uno que se llamó Nuevo México, otro que se llamó Al Universo. Llamamos a algunos de los elementos que habían estado en nuestros grupos anteriores, que fue Mauricio Violeta. Yo lo invité a Monterrey a tocar con un grupo de allá, y fue a tocar, y eso fue a fines de 79, y entonces ya me propuso trabajar aquí en México con Chuck Moll. Buscamos un baterista que fue Carlos Castro. Yo andaba tocando en aquel entonces con un grupo, acababa de haber un grupo que se llamaba Mr. Loco, y había la posibilidad de volverlo a armar, ¿no? Después de que se hizo un pequeño boom de ellos, que cuando entraron a Siempre en Domingo y todo eso, ¿no? Cuando llegó Carlos Castro, nosotros necesitábamos un baterista, y llega Carlos Castro y llega con un estuche de trombón. Entonces decimos, creo que nos equivocamos, ¿no? Y nos juntamos. Esto fue por primera vez en casa de Jorge Reyes. Oye, que necesitamos un baterista. Y él dice, no, pues yo soy baterista. Ah, es que como traes, dice, es que lo ando vendiendo el instrumento. Ah, bueno. Chuck Moll, pues era un nombre sugerente. Andamos un poco en la onda mística, él sobre todo, ¿no? Que proviene de la lengua maya y se relacionaba con los dioses de la lluvia. Nos gustó a todos, ¿no? Se identificaba pues con algo mexicano, ¿no? ¿Por qué no Tlaloc o otro nombre? Pues no sé, nos gustó eso. Además venían los billetes de 100 y dijimos, hijo, vamos a ganar un chorro. Gracias. Chuck Moll empieza en diciembre de 1979. Empiezan los primeros ensayos. Aproximadamente 2 meses más tarde, ya en febrero de 1980, se da el primer concierto en el Teatro de Arquitectura. Pues ensayamos tal vez unos 15 días antes o un mes, no recuerdo bien, puesto que incluso yo todavía pedí tambores prestados. Fue una experiencia así medio extraña porque yo no había tocado, bueno, yo no había estado mucho dentro casi del rock, ¿no? Y debutamos en arquitectura en 1980, a principios, el 19 de febrero. Entonces para eso invité a Pepe Navarro, el cual yo conocía yo por mi grupo de Vía Láctea. Yo conocí a Carlos Alvarado porque él una vez me invitó a un concierto cuando hacía sus ondas electrónicas con otras gentes más en el Teatro de Arquitectura. Ahí lo conocí. Y luego lo vi otra vez en la Carpa Geodésica. Él hacía cosas así instrumentales, medias progresivas así, y nos hicimos amigos. Le dije que íbamos a tener un concierto en el Teatro de Arquitectura. Me dijo cómo se llamaba el grupo, le dije que Chuck Moll. Y a mí me sonó así como onda folclorista y todo eso. Le dije, no, Pepe Rock. Entonces fue a vernos. Y desde ese momento, Pepe, que había ido por invitación de Carlos Alvarado, pues se apasionó con el grupo y empezamos a tener una relación de trabajo. En ese tiempo yo había grabado en Polygram un disco, un grupo que tenía que se llamaba Vía Láctea de música electrónica. Ahí conocí al ingeniero, bueno, ya lo conocía desde antes, a Paco Rosas, que trabajaba de ingeniero ahí. También lo invité ese día al concierto. Fueron los dos. Pepe nos grabó, en nuestra primera presentación nos graba. Me fui con una grabadora Sanyo que tenía, porque de repente me dio por grabar a muchos grupos de ese momento, ¿no? Y la primera vez que vi a Chuck Moll actuando me llamó mucho la atención. Les grabé casi todas las canciones del concierto. Cuando nosotros tocamos hubo muy buena respuesta, mucha gente comentaba pues que era el mejor concierto que se había presentado hasta entonces. A Pepe le gustó muchísimo el grupo. Yo me acuerdo que después de esa tocada había muchos críticos y eso, incluso Víctor Roura me dijo, órale, aquí hay un grupo bueno para trabajar y todo eso, ¿no? Y yo estaba
como jefe de prensa en Polygram. Cuando a Pepe Navar se le metió en la cabeza promover al grupo Chacmol, a la mayoría de sus amigos nos pareció una causa perdida, nos pareció que le estaba apostando muy a su manera quijotesca a un proyecto sin futuro. Con los cassettes que yo había grabado se los mostré a los ejecutivos, los oyeron y fue un poquito así labor de estar convenciéndolos de que era un grupo interesante, que valía la pena a lo mejor hacer algo con ellos. Y él se dedica a convencer, ¿sí? Pero a convencer, él es bien obstinado en, si él dice voy a hacer esto, lo hace. Entonces, y él se dedica a convencer a la disquera Polygram para poder sacar nuestro primer LP. Bueno, el primer disco fue Nadie en Especial, que se grabó a mediados de 80 y apareció, si mal no recuerdo, como en enero de 81. Bueno, se dice ahora muy fácil, ¿no? Ya cuando pasaba mucho tiempo. Pero ahí era desde convencer a los ejecutivos que tuvieran fe en el proyecto. Y Luis Noriega, que era en ese momento el gerente de marketing, una vez que platiqué con él, lo entusiasmé con el grupo y de repente me dijo, mira, si les tienes tanta fe, vamos a grabarlos. El primer material que grabamos, pues, había sido material que en parte compuse mientras yo estuve viviendo en Europa, en Alemania, durante 3 años. Yo creí que ahí terminaba la labor y él me dijo, bueno, pero tú los produces, tú te encargas de la producción y todo eso. En ese momento yo no tenía ni la menor idea de qué era la producción de un disco y eso. Más o menos tenía nociones, ¿no? Pero no tenía una idea así muy clara. Pero yo le dije, claro que sí, yo lo arreglo todo y eso, porque yo creo que era importante que grabara un grupo. Y entonces el siguiente paso fue hablar con Paco Rosas, que en ese momento era uno de los ingenieros del estudio de Polygram. Y le dije, oye Paco, pues hay chance de grabar a Chacmol, él ya los conocía también. Y le dije, pues ahora sí que nos echamos el boleto entre los dos. Fue un disco que lo grabó Paco Rosas en los estudios de Polygram, que en aquel tiempo pues eran estudios de 8 canales, prácticamente con reverberaciones de cilindro, de metal, de alambre, ¿no? Era un tipo sumamente talentoso, que le sacó mucho jugo a los 8 canales de ese tiempo, ¿no? No es como ahora que hay canales, ahora sí que de sobra, ¿no? Él tenía mucha paciencia para sonorizar las cosas, para lograr realmente lo que quería en el sonido. Pienso que él fue de las personas importantes por la idea que también manejaba junto con Pepe Navar, la conjunción de las dos. Le gustaba el perfeccionismo, ¿sí? Y siempre andaba buscando los detallitos, que si el ruidito, que si esto, que si lo otro. Además, él tenía muy buen oído, él también era músico. Fue la idea básica de un sonido como el que se hizo en Chacmol para la grabación. O sea, aparte de lo que nosotros ya traíamos musicalmente, él fue gran parte de cooperación al momento de los sonidos de consola que podía sacar, ¿no? Y una persona muy creativa, con ideas muy propias y a la vez muy extrañas a veces para grabar, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, no había sido guitarrista nunca, entonces también era como una parte completamente nueva para mí. Yo era flautista, yo solamente había tocado la flauta, que fue lo que estudié y a lo que me dediqué durante casi 10 años. Pues con el grupo, pues yo tenía que hacer dobles esfuerzos, porque yo el primer disco de Chacmol lo grabé apenas sabiendo tocar la guitarra. Los solos eran completamente esenciales y con la desventaja además de que me falta un pedazo de dedo, entonces tenía que tocar prácticamente con 2 dedos todo. Nos dijeron, bueno, sí iban a grabar, pero pues había también, digamos, el tiempo normal para otros artistas ahí en Polygram. Entonces tuvimos que aprovechar
grabar de repente en las noches o de madrugada, y finalmente fue trabajamos todo el proyecto hasta que estuvo terminado el disco. Yo recuerdo que terminamos una noche, más bien una madrugada, ya como a las 3 de la mañana, ya todos abandonados porque Paco ya se había ido, los demás. Jorge Reyes y yo terminamos ya embobinando las cintas y todo. Y en alguna ocasión yo visité los estudios de grabación y me encontré al grupo cansadísimo porque eran muy perfeccionistas de la grabación, y entonces me asombré de las horas que llevaban metidas en el estudio, y no solo eso, sino del tiempo que llevaban sin comer. Realmente se les había olvidado comer, estaban como una especie de esos experimentos que se hacen para ver cómo funciona el biorritmo humano en condiciones extremas, como si estuvieran enterrados así bajo tierra. Y entonces un grupo de amigos fuimos a comprar unas pizzas de emergencia. Recuerdo que, no sé, tanta gente que había ya esperando la grabación de este disco, habremos comprado unas 40 pizzas, en fin, las suficientes para que mi coche quedara impregnado de olor a pizza en los siguientes 3 meses, y me acordara todos los días de aquella sesión de grabación de Chuck Moll, que revela un poco las condiciones de esfuerzo físico y de digámoslo así, obsesividad en las que estaban tratando de sacar su disco en un momento en que eso nunca se había hecho en México. Era realmente la oportunidad de cruzar una frontera. Nadie en especial, dice abajo. Tiene un mundo feliz, el visitante, Aymara y nadie en especial. Creo que el primer disco es más, para mi punto de vista, es más importante, ¿no? Porque salió más espontáneo, más fresco, sin tantas pretensiones, pero con una muy buena producción. Les planteamos la necesidad a Polygram de, por ejemplo, sacar un álbum diferente a lo que se había sacado, ¿no? Se sacó con una portada doble, queríamos que el vinilo fuera transparente, que fueran las letras, que tuviera un estudio de fotografías pues diferente a lo que se estilaba en este momento. No había nada, no había, digamos, un antecedente, ¿no? Es decir, presentarlo como uno de los productos que se estaban presentando de alta calidad del rock progresivo internacional, y de manera increíble Pepe Navarro logró desafiar la realidad y imponer una idea distinta del rock progresivo y crear un producto sumamente interesante. Y lo saca con muchas ventajas además de eso, o sea, con ventajas para el grupo, ¿sí? En cuanto a regalías, en cuanto a producción y a muchas prestaciones en cosa económica. Se vendió bastante bien, tuvo muy buena acogida dentro del público rockero, no solamente en México, sino también fuera. El primer disco se convierte en una especie de ejemplo de que sí se podía grabar bien, de que sí se podía entrar a una gran compañía de discos y de que se podía sacar un disco con una portada doble, con buena presentación, en fin, porque hasta entonces los discos habían sido muy grabaciones pues muy rudimentarias, muy primitivas, no sonaban bien, las presentaciones eran en cartones bastante corrientes, lo mismo que la fotografía. Creo que ahí también todo el concepto de grabación de Chuck Moll fue muy renovador, desde la presentación de los discos hasta el hecho de utilizar al estudio de grabación como un instrumento más. Y al mismo tiempo pues el disco también causó una buena impresión dentro de los círculos de los críticos, dentro del público en general. El primer disco pues fue muy bien acogido, y en particular Chuck Moll durante su existencia tuvo siempre una buena imagen con la prensa, ¿no? El grupo que abre esta nueva época del rock mexicano el 20 de febrero próximo es Chuck Moll, máximo vendedor de discos de rock and roll durante 1981, con 20,000 copias y 15,000 cassettes de su primer disco, Nadie en especial. Aunque Chuck Moll de alguna manera venía con una trayectoria muy sólida de sus ejecutantes, creo que uno de sus méritos es que no cayó en la tentación de ser grandes atletas del escenario. Muchos de los grupos de rock progresivo de fines de los 70s o principios de los 80s se dedicaron a hacer verdaderos torneos de virtuosismo escénico. Bueno, en un principio Chuck Moll lo que hacía era una música con más tendencias hacia el rock progresivo de principios de los 70s, que era una música que nos apasionaba. Estábamos un poco a destiempo porque en México gran parte de los rockeros, digamos, de la parte
vanguardista, por así llamarle, o que ellos se autoconsideraban como la vanguardia del momento, pues estaban mucho más cercanos a lo que era la era post-punk, ¿no? El New Wave, los grupos pop ingleses que surgieron después de todo este movimiento muy agresivo del punk inglés. El grupo Chacmol para algunos podía ser visto como un grupo un tanto escapista porque sus melodías, sus canciones básicamente nos llevaban a mundos imaginarios. Fue uno de los pocos casos del rock mexicano, o ha sido uno de los pocos casos, de darle un contenido poético un poco cercano a lo que sería en ocasiones la épica de los cuentos de hadas, un poco esta atmósfera, o los cuentos también de terror, etcétera, algo de las visiones macabras y románticas al mismo tiempo de un Edgar Allan Poe. Trataron de jugar con estos elementos. Nuestras influencias venían más de los primeros Pink Floyd, King Crimson, Jethro Tull, pero de las épocas tempranas. Para algunos espectadores esto era una especie de evasión, porque el rock mexicano había salido justamente de un periodo en el que había estado casi recluido en los hoyos funkis. Demasiados pocos espacios, 5 o 6 lugares donde podíamos tocar, pero muy bien, ¿no? El Ágora, Gandhi, la Carpa Geodésica y 2 o 3 lugarcitos más, ¿no? Empezamos a hacer un movimiento que realmente se juntaron muchísimos grupos, ¿no? No solamente era Chacmol, ya estaba la Caja de Pandora, Nobilis Factum, High Fidelity Orquesta, etcétera, 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 ¿no? Había prohibición de que vinieran grupos extranjeros, casi no había publicaciones de rock. Las revistas de siempre, que había toda la vida, nos apoyaba sobre todo Sonido, con Walter Smith y Conecte. Los únicos espacios donde se podía tocar eran los llamados hoyos funkis en las zonas populares de la capital. Ahí, por supuesto, los reyes absolutos eran el Tri y algunos otros grupos también que daban cuenta de esta realidad social muy desgarrada. Nuestra música realmente no era para bailar, no era música para escuchar, era para oír, ¿no? Con nuestras tocadas, la gente realmente se sentaba, oía la flauta, el orquestador, etcétera, ¿no? Era un poco diferente a los grupos de otra, pues, olleros, ¿no? Que realmente eran para bailar y para desfogarse, ¿no? No tratábamos de tocar ni el pop inglés del momento, ni la música que estuviese de moda. Tratamos de involucrar algunas influencias mexicanas, no totalmente notorias, pero sí pues queríamos manifestar que no nos íbamos a poner un nombre en inglés, que no queríamos cantar en inglés y que nos interesaba hacer una música que lentamente se involucrase también con la cultura mexicana, ¿no? Chacmol, quizá por pertenecer a un país donde la tecnología no tenía una presencia tan fuerte en su sonido, quizá también porque ellos mismos nunca se concibieron como verdaderos atletas de la escena, o sea, los que tuvieran las yemas de los dedos más rápidas para tocar algún instrumento, crearon una música que depende sobre todo de la melodía, de las letras y de las atmósferas. Y yo creo que al paso del tiempo uno puede escuchar sus discos todavía con mucho gusto. Creo que este es uno de sus méritos más interesantes. Afortunadamente el primer disco gustó y bueno, como mencioné, vendió respetablemente, lo cual nos dio pues la posibilidad de que ya el segundo disco se plantease como un proyecto un tanto más ambicioso. Había ya gente interesada en que nuestra música tuviera mejor calidad
otros aspectos, digamos, de los arreglos. Donde ya se involucraron incluso arreglistas, músicos invitados que tocaban cuerdas, violines, en fin. El segundo disco, hablábamos con Roberto Price, que era en ese momento el encargado de dirección artística, y a Jorge se le ocurrió, y a Armando, que fuera que hubiera un cuarteto de cuerdas y eso, ¿no? Y entonces Roberto Price nos dijo, ¿por qué un cuarteto? ¿Por qué mejor no lo intentamos con una pequeña orquesta de cámara, ¿no? Y finalmente lo logramos. Yo en aquel entonces todavía asistía a la escuela, era como que mi época de estar todavía estudiando. Entonces yo llevaba también un grupo de percusión en la escuela, se puede decir percusión clásica. Entonces me dio la oportunidad de meter en el segundo disco percusiones como timbales, como también trabajaba yo con Luis Pérez, que también ahorita está, me parece, con John Anderson. Hacíamos música experimental también con Jorge. Entonces todo eso a la vez lo incluí ahí. Pues la compañía confió un poco más con nosotros al ver los resultados del primer disco, y grabamos Sueños de Metal, el segundo disco, ya en un estudio mucho mejor, más acondicionado, con más canales, 24 canales fue en Golden. El director artístico, por uno de esos casos raros de la vida, era Chamín Correa. Y entonces nos llamó a su oficina para hablarlo de por qué queríamos grabar en otro estudio, que estaba el de Polygram. Entonces le dijimos, mira, es que el estudio de aquí tiene 8 canales y las posibilidades son muy limitadas, ¿no? Ahorita hay un estudio que tiene 3 veces el potencial del estudio de aquí, que era Golden, 24 canales y todo. Y entonces Chamín Correa se puso muy serio y nos dijo, se dirigió a mí y me dijo, ¿cuántos son los del grupo? ¿Cuántos son los integrantes? Le dije, pues son 5, ¿por qué? Entonces, ¿para qué quieren tantos canales? Entonces así te encontrabas ese tipo de gentes que estaban en las disqueras, ¿no? Y bueno, pues tenías que lidiar con ellos. Hoy vamos a presentar básicamente material del nuevo LP, del que todavía nadie conoce. Será primicia esto en realidad. Sí, es una exclusiva. Nadie lo ha escuchado todavía en ningún medio. Y vamos a tocar Paranoia. Muy temprano para la paranoia, pero en fin, Paranoia de Jorge Reyes. Encerrado en un cuarto de paredes de metal, oigo ruidos, oigo voces, alguien me quiere matar. Grabamos bien, no hubo tanta presión. La presión más bien comenzó cuando Paco desapareció, que era la hora del mezclaje. Y Paco no aparecía en ningún lado, entonces le poníamos recados en el tiempo libre. Paco, vamos a entrar a grabar dentro de 15 días, por favor, repórtate. Y Paco, faltan 14 días, por favor, ya vamos a grabar, repórtate. Y así solamente aparecía Paco, por arte de magia, faltando 1 o 2 días a grabar. Finalmente, bueno, cuando lograba otra vez reaparecer, hacía las cosas bien, pero de repente era muy temperamental, ¿no? Y muy voluble. Cambiaba constantemente, pero siempre se entusiasmaba finalmente con los discos, y pues el sonido realmente de Chuck Moll se debe a Paco Rosas, ¿no? Un gran ingeniero que pues falleció de un infarto cuando tenía como 40 años. Y aprovechamos también las horas de estudio de esa época para grabar el Cintas en Directo. Que fue la idea de formar una especie de jam dentro del estudio, ¿no? Pues como su nombre lo dice, fue Cintas en Directo, sin doblajes. Una grabación para capturar por la energía y lo que era Chuck Moll en vivo. Este tercer LP pues suena mucho más espontáneo, pero suena diferente, aunque como digo es el concepto que se quería dar, un concepto
de música más fresca, más espontánea, ¿no? También aprovechamos para grabar una canción en la carpa geodésica, es así en vivo, ¿no? Pues yo siento que estamos más acoplados ya, son casi 3 años de estar juntos, aunque ahorita Lalo se acopló bastante bien con nosotros y más que nada es un acople bastante bueno, es el que he notado yo más con Chuck Moll. Para mí pues es un disco que no fue así como precisamente el más representativo, ¿no? Queremos agradecerles a nombre del grupo Chuck Moll. Chuck Moll, el grupo está ofreciendo este cóctel a la prensa el día de hoy. Casi tuvimos que pagar nosotros la presentación, el cóctel y todo, la disquera nada más nos dio los discos y ya fue el rompimiento. Pedimos la carta de retiro a tiempo para que no hubiera problemas así de que no avisaste y te congelan y todo eso. Y nos salimos y comenzamos a negociar con Warner. Muchas gracias. Cuando vino Queen, en el año de principios de los 80s, fueron los promotores a vernos a la carpa geodésica porque querían que un grupo mexicano les abriera el concierto a Queen en Puebla. Lo cual representaba pues una buena oportunidad de promoción y de proyectarse ante un público masivo. Y pensábamos que iba a ser una de las aperturas grandes al rock en México, ¿no? Por la posibilidad que se nos ofrecía, ¿no? Que como saben, pues que no había un dinero de por medio, pero era la gran posibilidad de haber alternado con Queen. Sin embargo, pues bueno, el mexicano siempre es vival, siempre es listillo, ¿no? Y no faltó quien apareció por ahí tratando de cobrarnos por tocar, y entonces bueno... Faltando como 2 o 3 días para el concierto, nos dice Pepe, no van a poder ir a Puebla. No, ¿pero por qué? Si ya dijeron que íbamos a abrir nosotros, nos cobran 100,000 pesos por abrir aquí. ¿Pero cómo? Pues el promotor nos cobra 100,000 pesos por abrir. Y fue algo que pues nosotros no podíamos hacer nada más que sacar un periodicazo, y creo que no pasó a más porque pues, no abrió nadie. Pues lo protestamos y todo salió en varios periódicos y las revistas y no pudimos hacer nada. No obstante, Freddie Mercury se aferró, pero ni así pudimos. Pienso que hubiera sido importante para la más difusión de todos los grupos de rock en México. Hubiera sido importantísimo en ese momento. Pero sí también me doy cuenta que era uno de los grupos que tal vez teníamos más chamba, que no había tanto en aquel entonces había giritas que podíamos hacer, había cosas que no existían tanto para los grupos de rock en aquel entonces. Pero lo raro para Chuck Moll fue que empezamos a salir realmente en los periódicos, ¿no? Que la prensa pues se abocara a sacar algo de un grupo de rock, ¿no? Que en esa época pues era satanizado, ¿no? Yo pienso que parte de la importancia de eso fue Navarra en el momento de que te están involucrando con revistas, de que sales constantemente, de que la gente te está viendo, de que haces programas de televisión. En el bajo estuvo Armando Suárez. También quisiéramos pedirles un aplauso para el que antes era el 6º y ahora es el 5º miembro del grupo, José Javier Navar. Bueno, Pepe Navar, que fue nuestro manager desde el inicio, que era nuestro manager, agente, representante, director, mamá, papá y yo qué sé. Hacía las relaciones públicas, se encargaba de la prensa, en una fase también ya de contratos, en fin, o sea, todo lo que era la imagen hacia el público. Salimos en los periódicos, en los noticieros, en la televisión, ¿no? Gente como Sergio Romano, como Memo Ochoa, como mucha gente que nos apoyó, como Rocha, etcétera, ¿no? Entonces Pepe de ahí fue pues, un factor muy importante en el éxito de Chuck Moll en todos aspectos, ¿no? Como productor y como jefe de prensa. ¿Qué significa la producción de un disco de un grupo de rock mexicano?
Bueno, pues con Chuck Moll ha significado un experimento tanto para nosotros como para los muchachos, ya que creemos que el grupo tiene suficiente talento y decidimos producirle un disco y hemos trabajado bastante a gusto con ellos. Creo que es un grupo que todavía tiene mucho que dar en el futuro. No había en ese momento management ni nada, o sea, era empezar casi de cero, ¿no? Entonces tratábamos de coordinar lo mejor que podíamos los conciertos, las actuaciones, tratamos de que estuvieran en televisión. Y el grupo Chuck Moll. Les conseguí pues lo más que pude, que tuvieran una imagen muy fuerte en prensa, que respondía en ese momento a la expectativa del grupo, y prácticamente hicimos todo, pero aprendiendo de cómo se manejaba todo, hasta hacer un rider, hacer un contrato, con los requerimientos de esa época, ¿no? La radio no ha apoyado tanto al rock nacional. En esa época pues salíamos en Radio Educación, Radio Universidad y nada más, ¿no? Y eso pues nos programaban ciertas partes, ¿no? Y ciertas piezas. Principalmente tal vez en esa época las piezas eran muy largas, no eran, bueno, nunca han sido comerciales. Entonces la gente del radio tal vez le tenía miedo en ese aspecto, ¿no? Siempre nos decían que sacábamos un disco, nos hacían un programa especial y de ahí no pasaba nada. A Chuck Moll lo tocaron una vez, que coincidió con un concierto que dieron en la alberca olímpica, un domingo. Ese domingo en la noche los pasaron en la hora nacional, fue increíble, ¿no? Insólito. Nos oyó toda la República Mexicana en un programa especial de 1 hora y pico, lo que duraba la hora nacional. Dice Caricia Digital de Chuck Moll, el cuarto de los discos de larga duración de este grupo de rock, al cual escuchamos ahora Vestir de Rock. La portada es obviamente Robert De Niro en Raining Bull. Lo que pasa es que la película es en blanco y negro, si lo recuerdan. Entonces toda la promoción de la película siempre fue en blanco y negro y todo lo que fue color se restringió. Sin embargo, a nosotros nos prestaron unas transparencias en color, pedimos los permisos correspondientes y se autorizó a que saliera la cara de Robert De Niro en la portada, y es una cosa así que nunca se utilizó en la publicidad normal, solamente para ese disco. Se grabó el cuarto disco, que fue Caricia Digital, y el perfil pues era ya totalmente pop, canciones sobre chicas, sobre fiestas, sobre motocicletas, sobre jóvenes, sobre amor. Un poco fuera de tiempo porque todavía en aquel entonces era muy difícil que un grupo mexicano se involucrase en la música pop como tal. Y hicimos una buena campaña y la gente ya de repente estaba medio entusiasmada, no sabía qué era, ¿no? Hasta que se presentó el disco. Juan Villoro lo presentó en el Museo del Chopo. Bueno, fue una presentación tremenda, porque una de las lecciones más duras que puede tener un aficionado al rock o un crítico de rock es que a la gente no le interesa mucho oír rollos, lo que la gente quiere es oír música. Con una gran entrada, yo me acuerdo que una de las mejores, lo cubrieron casi todos los medios, fue uno de los mejores conciertos. Y me encontré en una situación que alguna vez describió Jimi Hendrix. Jimi Hendrix decía, hablar del rock es absurdo, dice, es como tratar de cortar una rebanada de ola de mar y llevártela a tu casa y tratar de coleccionarla en tu casa. No se puede, es algo que está en movimiento, es una energía que se está transmitiendo y es absurdo tratar de resumirla en palabras. Pepe Navarro había ya cambiado de disquera, ya estaba en otro lado, ya se había integrado después de haber estado en Melody, y estaba ahora en aquel tiempo en Warner. Yo estaba en ese momento como jefe de prensa, el grupo tenía el antecedente de que vendía bien, y René León, que era en ese momento el director de la compañía, dijo, bueno, pues sí me interesa que esté acá. La idea que tenía Wea del grupo era que ya no fuese el Chuck Moll de Polygram, que ya no fuese el Chuck Moll de las piezas largas con solos de flauta, con letras un tanto más fantasmagóricas, más oscuras, más extrañas. Que mucha gente nos ha acusado, ¿no? Así de que
fue un error así el haber cambiado a Chuck Moll de la onda del progresivo en que estaba, ¿no? Pero yo creo que todo de alguna manera tenía que evolucionar. Ya habían salido 2 miembros, ya habíamos cambiado de baterista, se había integrado Eduardo Medina, había salido Mauricio Violetto, que cantaba y tocaba el cello, y había salido Carlos Castro. Lo que queríamos aquí con Chuck Moll era que entráramos al radio y eso, ¿no? Y que su música se volviera un poco más accesible. Entonces las reglas del juego eran canciones cortas de 3 minutos. Nos decía Pepe de no pasar de tanto tiempo, etcétera. Pues seguimos haciendo nuestra música, ¿no? Que siga siendo de Chuck Moll, que siga siendo del grupo, los arreglos, etcétera. Y pues seguimos haciendo música, nomás en lugar de ser progresiva, pues era un poco más pop. Muchas piezas se trabajaron en el Tox, que está ahí donde estaba el Chopo, el primer Chopo. Las hacíamos así, o se nos ocurrían ideas y las desarrollábamos prácticamente Jorge y yo. Pues fue difícil, la verdad, sobre todo para mí. Inclusive en esa época me corté el pelo, etcétera. Pero no de que no quisiéramos hacerlo, no, sino realmente pues hacíamos nuestro pop, pero era muy de nosotros, y ahora seguía siendo música original del grupo. Jaime López, yo le dije que por favor nos ayudara y se prestó, hizo una canción, Piel de Hielo me refiero. Y hiere el hielo de tu piel, y así tu piel de hielo me cortó al huir de mí. Pues eso el público no lo perdonó tampoco, ¿no? Había gente que ya no le gustó la nueva imagen de Chuck Moll porque les gustaba el material anterior, el concepto que hacíamos al principio. Pues bueno, era una época también muy dura, ¿no? Porque uno por un lado hacía todos los esfuerzos posibles por alcanzar los medios y por tener un impacto en la televisión ante un público, y había que aprovechar pues todas las oportunidades que se iban presentando, y una de ellas fueron esos programas de estrellas de los 80s. Entonces, pero teníamos que de alguna manera ir a televisión para que te vieran, ¿no? Y para que funcionaran algunas cosas. Donde Fanny Chatz era la juez de Chuck Moll y Sergio Andrade era el defensor. Y entonces, pues bueno, esta señora no nos bajó de pervertidores de la juventud, de feos, de mal vestidos, de todo lo que nos pudo decir. Enfrascarte en discusiones con gentes como Fanny Chatz, que a lo mejor sabe mucho de Juan Gabriel, pero no tiene ni la menor idea de lo que era en ese momento, no tenía ni la menor idea de lo que era el rock, ¿no? Que te den una opinión de alguien que en realidad no sabe, pues no tiene ninguna validez. Hasta desde mi punto de vista yo diría que es como un ataque. La letra de Adicto a tu amor no la escribí yo. Aquí no se ve quién la escribió, pero en el disco dice Flores. En el disco sí lo leí y dice que usted. Yo la verdad no me acuerdo qué le habrá contestado Jorge, pero yo desde mi punto de vista le hubiera dicho hasta la despedida. Y yo a ella no la bajaba de tonta y de ciega, y pues eso creaba toda una polémica ahí en la televisión, que era un tanto amarillista y que se proyectaba hacia el público como una lucha entre iguales, que no era tal, porque finalmente costaba mucho trabajo poder expresar lo que uno sentía, porque siempre que ya ibas a decir algo contundente entraban los comerciales, te quitaban el micrófono, te arrebataban la voz. Yo creo que Chuck Moll es un grupo mexicano que graba en México, porque positivamente sé que graba en México, con gente atrás como el señor Pepe Navar, que es gente que se preocupa por el rock en español y que además utiliza canciones de ellos y arreglos de ellos. Y yo a esto le doy mucho más valor que a toda esa bola de producciones que tenemos ahora en el mercado, producidas por gentes de no sé dónde, con arreglos de no sé dónde y grabadas en no sé dónde. Creo que eso es un mérito. De alguna manera, todo este circo del show business en programas como Estrellas de los 80s, cantando canciones, intentando hacerlo sobre todo por conseguir un impacto dentro de un mercado, pues no resultaba ya algo tan real, tan proveniente pues de una explosión interna, ¿no? Ya era algo como que lo sentía uno un tanto impuesto, ¿no? Gracias. Vamos a seguir con algo de lo nuevo que está haciendo Chuck Moll. Esto va a venir en el próximo LP que probablemente saldrá en enero. Se llama Solo tienes 16. Hubo una época en que se estuvo tratando de localizar algún cantante. No encontramos, hicimos múltiples pruebas a muchísima gente.
y entre que no daban el ancho y de que Jorge Reyes sentía celos así profesionales y él quería cantar, pues finalmente nadie pudo cantar en Chuck Moll. Yo ya sentía de Jorge no precisamente rechazo, pero sí un cuestionamiento, ¿no?, con mi forma de cantar. Respecto a la voz, pues en realidad no nos afectó tanto porque la salida de Mauricio se debió principalmente a presiones por parte nuestras y presiones por parte también de la opinión, por parte de la prensa, en el sentido de que el defecto principal del grupo era la voz. Mucha gente estaba queriendo cambiar de cantante a Chuck Moll. Ahora, ¿qué pasa? Pues que yo pienso que sí debe haber ahorita más chavos que anden cantando y que tengan la tendencia rockera, pero en aquel entonces pues se careció de encontrar un cantante, o sea, varios probaron y pues no funcionó, entonces. Creo que se debió a la presión en la grabación. Yo en conciertos en vivo me sentía muy libre, muy pleno, se puede decir, y nunca pensé que en los estudios me fuera a limitar tanto, porque las letras no eran mías y los autores me sugerían o me decían cómo querían su letra, y yo, bueno, tal vez si hubiéramos estudiado más esto sin presión, con tiempo, hubiera habido ya un mejor logro en las letras, en la forma de cantar. Pues finalmente en un concierto hubo problemas con el público, con Jorge Reyes, y ahí terminó mi relación con el grupo. Pues ya a último momento se decidió que yo me convirtiese en el cantante, cosa que resultó aterradora porque yo en mi vida había cantado. Y bueno, un tanto ya obligado por las circunstancias, pues tuve que hacerme cargo de esa parte. Imagen líquida, amor actuado. Amor inútil en los programas de tu tele de color. Chuck Moll tuvo su periodo de cantantes, estuvo Moisés Palacios, que tocaba el bajo, creo que con Palmera. Él estuvo como cantante, era bastante bueno, era una especie de Peter Gabriel, curioso, ¿no? Y estuvo otro cantante que se apellidaba Merino, que cantó una sola vez en el Museo del Chopo. Después de conquistarte y por querer así, yo me perdí en un desierto. Y también un cantante que era muy carita y que era así como tipo Brian Ferry y todo, y cantaba muy padre, pero su onda era ranchera, que es Gibran, que mucha gente yo creo que todavía lo conoce. Ensayó y todo para ya, ahora sí que debutar con nosotros, pero finalmente pudo más la música ranchera y dijo que él no se sentía a gusto. Y paradójicamente al cabo de los años terminó cantando pop, lo que nosotros le pedíamos que cantara con Chuck Moll y no pudo en ese momento, ¿no? Entonces Jorge de alguna manera pues tuvo que asumir la voz también del grupo, y me acuerdo que siempre lo criticaron mucho a Jorge, y no era tanto de que lo criticaran, o sea, pues él tenía un estilo, ¿no? Yo creo ya de cantar, pero era un momento en que todo el mundo yo creo que quería virtuosos de la voz, ¿no? Lo que siempre nos criticaron a nosotros fue la voz, el cantante. Yo me doy cuenta de que canta cualquiera y no hay problema, ¿no? Después yo me acuerdo que hubo otras épocas donde hubo tantos cantantes que además eran muy malos y ellos nunca les criticaron nada, ¿no? Pero a Jorge sí le cargaron a lo mejor un poquito la mano con lo de la voz, ¿no? Pienso. Y sí, definitivamente a partir de Chuck Moll se abrieron muchas posibilidades para el rock en México. No es tan sencillo tampoco meterse a la industria así como normalmente uno cree que sucede, que ya sacas un disco y entras a la radio y a la televisión y vendes muchísimos discos. Entonces había una serie de circunstancias que contribuyeron pues a que lentamente se fuese deteriorando ya lo que era Chuck Moll como concepto, y un año más tarde, es decir, en 1985, pues yo decidí abandonar el grupo a fin de ese año. Fueron tiempos de cambio, ¿no? Y luego hubo problemas severos con Paco Rosas ahí en la disquera, porque Paco grabó un disco avanzado para su tiempo de Ricky Luis, muy eléctrico si tú quieres, muy guitarrero, y como no le pagó Warner su dinero,
René León, como era el director de Warner, la agarró contra Chuck Moll y entonces de alguna manera nos congeló. Jorge Reyes estaba haciendo sus proyectos especiales o quería hacer sus discos como solistas y no le permitían, entonces tuvo que renunciar a Chuck Moll. Por ese tiempo ya había problemas económicos y de estabilidad del grupo. Empezó a cambiar todo y ya veíamos acercarse el fin, ¿no? Llegó un momento en que dijimos, pues vamos a terminar mejor, ¿no? Ya no tiene caso, no podíamos hacer nada con Warner porque René León es un tipo muy duro. Incluso yo le dije, mira, Paco Rosas falleció antes, le dije, ya no vas a poder tener tus cintas, ya no tiene caso, el grupo ya de plano ni va a existir, lo que queremos es liberar, que nos tengamos la carta por cualquier cosa que queramos hacer o por si alguien quiere hacer un disco solista. Jorge siguió por su lado, yo seguí por mi lado. Y hasta el último día que se cumplió el plazo, nos dio así, haciéndonos el favor, la carta, ¿no? Es una experiencia amarga, ¿no? Un tipo mercenario de la música, yo diría, ¿no? Más que un director de una compañía, ¿no? Bueno, yo creo que ahorita en México hay una muy buena cantidad de grupos de rock de alta calidad, hay mucho público. Sin embargo, la repercusión social y cultural que tienen estos grupos es menor. O sea, la paradoja respecto a grupos como Chuck Moll o el Tri en los años 70 o en los años 80 es que se enfrentaban a tantos obstáculos que una vez que lograban transmitir su mensaje, una vez que lograban imponer su sonido, una vez que lograban tener un auditorio más o menos fiel, se trataba de una ruptura de códigos tan notable, de códigos culturales, sociales, de comportamiento, que influían mucho. Es decir, realmente había una repercusión muy fuerte en la forma de pensar de sus escuchas, es decir, se trataba, por así decirlo, de chamanes de la tribu, es decir, gente que te estaba diciendo alguna cosa que tú debías seguir o por lo menos debías reflexionar en torno a ella. Hoy en día la calidad es mucho mayor en los grupos, hay muchas más formas y posibilidades de oírlos, pero desgraciadamente su repercusión cultural es menor porque ya no forman parte de una minoría que está tratando de comunicar un mensaje casi secreto, sino de la norma, es decir, de lo que todo el mundo escucha en cualquier lugar. Chuck Moll es más famoso por lo que se ha hablado de él que por lo que conoció la gente entonces. Para mí, Chuck Moll fue una muy buena escuela, muy buena en el sentido de aprendizaje, de adquirir tablas, de aprender muchas cosas de la industria. Marca una nueva etapa, una nueva corriente, no musical, sino una nueva corriente en cuanto a creación de nuevos rockeros. Muchos de los que ahora son rockeros, muchos de los que ahora han tenido éxito o que están teniendo éxito, en su época de adolescentes nos iban a ver a nosotros como un grupo que los motivó a meterse a hacer música. Pues yo creo que fuimos de los primeros que hicimos rock progresivo, decente, que logramos sacar un disco, pues como se debe sacar un disco, que no era nada difícil, ¿no? Grabarlo en un buen estudio, con un ingeniero que sacara un buen sonido. Y que de alguna manera, sirvió a lo mejor de punto de partida para muchos grupos, ¿no? Se puede oír petulante, esto nunca lo reconoce mucha gente, ¿no? Pero yo no recuerdo así que hubiera un antecedente grabado con ese índice de calidad, de buena presentación del producto, y además lo podían hacer en vivo, ¿no? La gente ahora, digamos, da por sentado que un grupo tenga un buen disco compacto, que venga con un librito con las letras de las canciones, etc. Realmente Chuck Moll estableció condiciones de producción muy distintas, y en esto fue decisivo José Javier Návar y toda la gente que los apoyó en su momento, en el sentido de que se tomaron en serio el trabajo de producción de un disco de rock. Se tomaron muchas más horas de las que normalmente se tomaban entonces para hacer un disco de rock, y esto influyó muy positivamente, no solo para ellos, sino para toda la industria.
rostro sereno, inmóvil en el tiempo, descansa tranquilo como un misterio.